Gracias, Señor. Queridos hermanos, qué bueno es poder verles y disfrutar. Hoy día estamos recordando, como lo decía al principio, con más fuerza quizás la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y su recuerdo vivo nos hace una vez más levantar nuestros corazones en esperanza hacia el Salvador. Saber cómo Jesús y por qué Jesús llegó a resucitar de entre los muertos es lo que a nosotros nos hizo conscientes de la necesidad que teníamos de Cristo y de que esa necesidad solamente Cristo la podía sanar. Qué impresionante es cuando de repente uno va a un especialista o va a un médico y de repente lo están revisando y dice: no, lo que usted tiene es esto. ¿Sabe qué? Vamos a derivarlo a otro médico para que lo revise. ¿Le ha pasado esa cuestión o no? Es normal. Jesús es la respuesta, es el que revela la necesidad y es el que sana la necesidad. Porque como lo hemos compartido seguramente durante estos días, el jueves lo predicamos en la calle, el jueves lo compartimos acá, Jesucristo es suficiente para salvar y para liberar. Y en ese sentir nosotros levantamos nuestro corazón a Dios en esperanza, como aquel suplidor de todas nuestras necesidades. Pero también saber cómo y por qué, cómo es que nosotros llegamos al conocimiento de Dios, enriquece nuestra experiencia con Cristo. Porque la palabra del Señor también nos cuenta cómo es que Dios llegó a nosotros. No cómo nosotros llegamos a Dios, sino cómo es que Dios llegó a nosotros. Y uno dirá, bueno, ¿y es importante saberlo? ¿Es importante entenderlo? ¿Es importante apreciarlo? Claro que sí, porque fortalece nuestras convicciones. Cuando nosotros nos encontramos con este Dios que busca al ser humano, fortalece nuestras convicciones. ¿Convicciones de qué? Convicciones de nuestra necesidad. Convicciones de que somos pecadores, salvos por gracia. No convicciones de que yo era bueno, de que yo era bonito, de que Dios puso su mirada en mí, sino que la resurrección de Cristo y su muerte nos hacen descubrir cuán estábamos de la obra redentora de Dios. Estoy nada más introduciendo el mensaje para que usted pueda hacerse un panorama de lo que vamos a exponer en esta mañana. El texto que está en Hechos es maravilloso. A mí es un texto que me fascina, que siempre ha tocado mi corazón y me ha conducido a Dios. Lo comparto con aquellos que van a recibir el bautismo, lo comparto con personas que de repente sienten que no pueden entender o que quizás el Evangelio no es para ellos. Pero el texto en Hechos es decidor respecto de la búsqueda de Dios hacia aquellos que Él ha querido llamar. El énfasis de este domingo, queridos hermanos, es invitarle a reflexionar sobre la importancia del encuentro con Cristo, revelado en el Evangelio, en cómo el Evangelio le da sentido a nuestra vida y a la obra de Jesús en nuestra vida, solo para que nosotros podamos pasar de muerte a vida. Para eso el Señor se ha revelado en nuestros corazones, para que podamos pasar de muerte a vida. Vamos al texto que está ahí en Hechos 8, versículos del 26 al 38, un texto largo el que vamos a predicar hoy, pero mi exposición va a ser breve, porque quiero poder exponer puntos claros para que nuestra fe pueda ser enriquecida en esta mañana. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Mire, venía leyendo al profeta Isaías, un extranjero, venía a adorar. Recuerda esos episodios. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que le leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas,
¿de quién dice el profeta esto? Y el texto avanza y dice, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Palabra del Señor para cada una de nuestras vidas. Texto que claramente nos cuenta quién es Jesús. Y si no lo ve claro usted, vamos juntos a reflexionar en él para que podamos ver claro cómo Jesús se revela en este pasaje y cómo es este proceso en el cual Jesús se revela en nuestras vidas y podamos apreciarlo. ¿Quién es Jesús? Vamos a dar alguna respuesta en esta mañana con la ayuda del Señor. El encuentro de Felipe con el etíope nos habla de quién es Jesús. El desarrollo providencial y milagroso de este encuentro nos hace mirar a nuestro propio encuentro con Dios. Cuando usted está leyendo este pasaje junto conmigo, no le da por acordarse quizás, ¿y cómo el Señor lo habrá hecho conmigo? ¿Le habrá dicho a ese hermano que me fue a hablar? ¿Le habrá hablado un ángel para que me hablara? No sé, ¿habrá leído algo? A todos nos pasa eso. ¿Y cómo fue que Dios llegó a hablarme a mí? ¿En qué momento se le ocurrió poner su mirada en mí? Aquí es fascinante porque vemos el antes de la conversión del etíope y vemos todo el proceso, todo lo que Dios hizo, no lo que el etíope hizo, sino todo lo que Dios hizo para llegar al etíope. Y Dios hace lo mismo para llegar a nosotros. Y usted dirá, pero es que ningún ángel le habló a alguien, pero es que estoy hablando de la obra de Dios. Con algunos puede ser así y con otros pueden ser silentes sin darnos cuenta, a través de algo mucho más providencial, un accidente en la calle, un cartel que diga Jesús te ama, no lo sé, un púlpito que diga Jesús te ama. Cosas con las cuales nos podemos encontrar, pero Dios obra de maneras que no podemos comprender. Pero Él obra, Él se acerca, Él viene a nosotros, solo para que nosotros podamos terminar diciendo, como dice el eunuco, este etíope, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Esa pequeña gran confesión de fe nos habla de una convicción del corazón. Entonces, queridos hermanos, a la respuesta, ¿quién es Jesús? A la pregunta, ¿quién es Jesús? Damos una primera respuesta. Jesús es la razón por la cual Dios busca al hombre. Jesús es la razón por la cual Dios busca al hombre. Versículos del 26 al 29 dicen lo siguiente, queridos hermanos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Quedémonos ahí. ¿Quién habló a Felipe? El ángel. ¿De quién era el ángel? Del Señor. Fue el ángel del Señor. Fue una movida de Dios. Fue una orden de Dios la que incentivó, la que habló al corazón de Felipe para que él pudiera acercarse. Pero todavía no sabíamos para qué. Porque solamente el ángel le dice, anda y muévete para allá. Los caminos desconocidos de Dios. Nosotros debemos decir que solamente Dios puede mover el corazón del hombre, acercarse a otro hombre para poder hablarle de él. No hay otra razón por la cual Dios pueda salir a nuestro encuentro si no es Jesús. Solo Jesús es la razón por la cual Dios sale al encuentro del ser humano. Considerar lo que ocurrió para que Felipe se encontrara con este funcionario real afirma la bondad y la misericordia de Dios, quien no solo decidió salvarnos, sino también conducirnos a la salvación. La salvación está ahí. Y aun los que Dios ha escogido no tienen en ellos la capacidad de ir voluntariamente a ella. Dios tiene que moverse. Y Él lo hace. Por eso es importante examinar este texto antes del momento, porque de repente uno dice, bueno, Dios, alguien le habló y ahí se produjo el movimiento. Pero podemos entender que Dios ya se está moviendo. La palabra del Señor dice que Él sustenta la creación.
Él mueve todas las cosas para su gloria, es soberano. Y el texto es maravilloso cuando comienza a avanzar y nos dice en el versículo 27, lo tengo por acá, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un rey de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías, el clásico Isaías 53, el siervo sufriente. Pero ¿sabe por qué es importante que veamos esto? Porque este etíope estaba ciego. Y no ciego de nuestra vista de no poder ver así, sino ciego en su corazón. La palabra del Señor nos dice que él venía ¿a qué? A adorar. ¿Pero qué venía a adorar? ¿Qué venía a adorar? Doy gracias al Señor. Paréntesis. Hermanos, gracias por acompañarme ayer a la conferencia, a los que pudieron ir. Me sentí súper bien con ustedes. Fue un buen número de la iglesia y eso me dio mucha alegría, mucho gozo. De verdad se lo agradezco. Fue un tiempo muy especial. 500 personas recibiendo la palabra del Señor, solo queriendo escuchar, cero entretención, solamente palabra de Dios, exhortación. Así que fue un tiempo especial para la iglesia del Señor, no solo para la nuestra, sino para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que escuchábamos ayer era que solamente en Cristo hay salvación y que solamente a través de Él podemos realmente conocer a Dios. Entonces vemos a un etíope que dice: yo vengo a adorar. ¿Pero adorar qué? Adorar al Dios de los hebreos, quizás. Adorar al Dios todopoderoso que se ve ahí en el templo. Pero no había un encuentro real con Cristo. Y luego dice la palabra del Señor, nos cuenta este relato maravilloso, que él no solamente venía a adorar, sino que también venía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Las maneras providenciales en las cuales Dios se mueve. Un hombre que venía a adorar algo que no entendía, que no conocía, estaba por sus esfuerzos humanos tratando de conocer al Dios de los hebreos. Tratando de conocer a este Dios maravilloso que sin duda él podía conocer y decir: no, el Dios de Israel es grande, es fuerte, Él es el Dios verdadero, pero nada más. Así como usted puede preguntarle a una persona de cualquier otra religión que dice ser cristiana, él le va a decir: yo creo en Dios, yo adoro a Dios, pero ¿a través de quién? No a través de Jesucristo. Y esa adoración no llega al Padre. Y esto es lo que le estaba pasando al etíope. Y ahí es donde tenía una conversación con un hermano muy querido la semana pasada y hablamos. Pero ¿cómo, pastor? Me decían, y la gente que cree en Dios es que si no es a través de Cristo. Pero igual hay gente que cree y que su corazón es que si no es a través de Cristo, es un conocimiento nada más. Es mirar, decir: sí, Dios es grande, bueno, creo en Dios, pero no acepta su necesidad. Y eso es lo que le faltaba al etíope. Estaba claro el texto, y para nosotros ahora es claro, nos reímos: ay, pero ¿cómo no entender que es Jesús? Pero estaba ciego. Pero a Dios damos gracias porque qué fascinante, hermano. ¿Se está siguiendo conmigo lo que dice el versículo 29, no? Si este relato es... Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Entonces, vuelvo de nuevo al mismo relato. Tengo que esperar que el Espíritu me diga: acércate. Hermano, es una situación especial que ocurre. Que se puede repetir, claro que sí. Pero el medio natural que nos está diciendo el Señor, ¿qué cosa? Tú tienes que buscar a los incrédulos. Tú tienes que acercarte a compartir el Evangelio. Te voy a dar un montón de oportunidades. Eso lo vemos en el versículo 26. Y el ángel del Señor le dijo: tú muévete. Baja. Pero el Felipe no le preguntó a qué, fue obediente: yo me muevo. Si Dios me dice que yo tengo que vivir en una vida de movimiento, porque el relato anterior nos habla que ellos estaban predicando en Samaria con los apóstoles. La otra parte del capítulo 8. Y Felipe seguía en ese movimiento: muévete, me muevo. ¿Pero para qué? No, me muevo. Pero ya el versículo 29 nos dice para qué: para acercarte al carro. Ah, ok, me voy a acercar al carro. Dios se mueve. Hasta el momento, el único que se mueve es Dios. No hay otro. Dios es el que incentiva el corazón del ser humano a acercarse a otro ser humano para hablarle de sí mismo, de Él, del Todopoderoso.
vemos esta iniciativa de Dios, pero ahora con relación directa a revelarnos a Jesucristo. Y aunque no haya sido un ángel, como lo decía, el que nos llamó o condujo a predicarle a los perdidos, nosotros estamos en esa misma condición. Somos instrumentos de Dios, hermano. Amén. Amén. Somos instrumentos del Señor. Aquí vemos ese Dios maravilloso utilizando la creación, nosotros, de manera especial sus hijos. Pero así como este texto nos habla de que Jesús, ¿quién es Jesús? Que Él es la razón por la cual Dios se mueve a buscarnos. Jesús también es la razón por la cual nosotros podemos oír y ver a Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es la razón por la cual nosotros podemos oír y ver a Dios. El texto dice en el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó. Y que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Nosotros estábamos ciegos. Y aunque todo nos hable de Dios, su creación, nuestra necesidad, la necesidad a causa del pecado, le habla al hombre de que necesita algo superior a él. Si al final casi todos los problemas ya el ser humano todopoderoso lo está solucionando. Enfermedades, no sé, problemas de agua, está tratando de encontrar, destruyéndose a sí mismo, está tratando de encontrar respuesta a todos sus problemas, sin saber que fuera de él está la solución. Aún teniendo ahí frente todas esas cosas, hermanos, no somos capaces de relacionar nuestra historia con la historia de Dios, sin que Él haya hecho la jugada maestra, de moverse a nuestro favor. Pero Dios no se mueve a nuestro favor para burlarse. Él no se mueve a nuestro favor o no se mueve simplemente para que, aquí estoy. Si Dios se mueve, es para que usted y yo podamos oír y ver a Jesucristo y conocerle. Porque no es suficiente conocer la historia. Felipe oía al etíope y sabía que el etíope conocía la historia de Jesús. Le estaba leyendo. Felipe sabía que este etíope tenía conocimiento, se estaba acercando a adorar, pero no entendía lo que adoraba, no entendía lo que leía. Por eso le pregunta, ya, si está bien, sé que sabe historia, sé que conoce quién es Jesús, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope, en un acto de humildad, que insisto una vez más, solo Dios puede producir en el corazón, porque el etíope le podría haber dicho, no entiendo, pero voy a seguir leyendo un poquito más y voy a entender. De alguna forma voy a entender. No. Vamos entendiendo también la exhortación de esta mañana. Si hay algo que no entiendes, hermano amado, hermana amada, deja el orgullo a un lado y acércate a tu hermano y en conjunto aprendamos y reflexionemos. Porque hay muchas cosas que no vamos a entender, aún el Señor habiendo iluminado nuestros corazones, hay cosas que nos cuesta entender. Pero si nos apoyamos los unos a los otros, vamos a poder. Aplicación del texto para nuestra vida también, queridos hermanos. Versículos 32 y 33 nos hablan de que siempre se trató solo de Cristo. Al enfrentarse Felipe con esta respuesta del etíope, cuando él le dice, ¿cómo voy a entender o cómo podré si alguno no me enseñare? Le ruega a Felipe que se suba y se siente con él. Y Dios tiene a bien inspirar a Lucas para poder compartirnos de qué se trataba el relato. ¿Para qué? Para nosotros saber que todo se trata de Jesús. Y volvemos a lo mismo. Pero ¿cómo? El texto dice, el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como, dice la palabra de Dios, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra, dice el texto. Siempre se ha tratado solo de Cristo. Él es quien llama nuestra atención. No es otro el que se aparece en esta historia. Y lo hace para darse a conocer. El Señor no brilla en nuestros corazones con una luz pequeña, sino que si Cristo brilla en el corazón es porque quiere iluminar todo nuestro ser. Y cuando Jesús ilumina por este pasaje al etíope,
porque ya estaba generando esta curiosidad, porque ¿quién pregunta? Pregunta algo claro. El etíope entendía que el texto estaba hablando de alguien, pero no sabía quién era ese alguien. ¿Quién es Jesús? ¿Se da cuenta que quién es Jesús? Y ese alguien, Felipe, usado por Dios, le va a revelar quién es ese alguien, pero lo va a hacer a través de algo. Y el texto dice en el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Simple y claro. Poder de Dios. Sabiduría de Dios. Felipe, en un acto que todos los cristianos deberíamos hacer, al enfrentarnos a la duda frente a la Biblia, al enfrentarnos a la duda frente a la vida, el texto dice que, y desde esta escritura, es decir, ¿qué es lo que hizo Felipe? Se agarró del problema que tenía, este problema de comprensión lectora, ¿y de quién está hablando? Obviamente porque estaba ciego y no podía ver lo que había sucedido, y Felipe le comparte, le habla el Evangelio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Jesús se da a conocer por medio de sí mismo. Lo único que podía abrir los ojos al evidente llamado de Dios es Jesús. Aquí hay un evidente llamado de Dios al etíope. Lo manda a buscar, acerca a un hombre a él, para que lo escuche, para que entienda. Felipe entendía el pasaje, conocía la historia. Y el Espíritu Santo mueve el corazón de ambos a encontrarse por causa de ¿quién? Por causa de Cristo. Así como movió el corazón de Felipe a escuchar a un extranjero, recordemos, extranjero, todavía estamos en un contexto complejo donde el Evangelio se está moviendo, cómo era la actitud de los judíos hacia los gentiles. Pero a pesar de eso no fue una barrera, sino que al haber una necesidad de salvación, Dios se manifiesta y habla. Y habla a este extranjero. Pero no solamente obra en Felipe para que él haga lo que tiene que hacer, sino también en el etíope. Porque también debemos ver a Dios obrando en el corazón del etíope. Pero es que él no tiene a Cristo todavía, pero el Espíritu Santo está trabajando en él. Está llamándolo. De a poquito, con esas cuerdas, está haciendo esa obra, esa gracia común de Dios, trabajando en él. Para que cuando llegue el llamado eficaz de la palabra del Señor, él atienda. Y el llamado eficaz viene a través del Evangelio de Jesucristo. No hay otro llamado. Ese Evangelio que nos cuenta quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús, por qué tenía que morir Jesús en la cruz. Ese Evangelio, que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. De su iniciativa por acercarse a nosotros, de su plan redentor, a causa de nuestra necesidad, el pecado, de la caída, de haber revelado nuestro corazón contra la perfección de Dios. Pero a Dios gracias porque su Hijo Jesucristo vino a este mundo para tomar nuestro lugar, el glorioso intercambio que cantábamos hace un rato, y ser redimidos en Él, justificados, imputación de justicia hacia nuestra vida. Y muy bien, como lo decía Pastor Gonzalo ayer, se le quita la deuda, se paga, eran 25 millones, ¿cierto? Se pagan los 25 millones y la imputación significa que se ponen 25 millones en la cuenta. Eso es lo que hace Jesús. Una comparación en palabras de él burda, pero es la realidad. No es simplemente que se pagaron los 25 palos, sino que se pusieron una vez más a la cuenta. Estamos con saldo a favor. Maravilloso. Pero para nosotros no es suficiente muchas veces este regalo de la salvación, sabernos libertados del pecado. Pero tiene que haber algo más. Sin duda hay añadidura, pero solamente si usted tiene su vista puesta en el reino de los cielos. Porque si no está ahí puesta, a usted le va a llegar incluso el Ferrari 0 kilómetros, la casa que quería, va a poder estudiar, va a poder hacer todo lo que quiera, pero usted no se va a dar cuenta que es Dios quien lo está añadiendo. A usted le puede llegar la pobreza, la enfermedad, la muerte, y no se va a dar cuenta que es Dios que está permitiendo pruebas para fortalecer su fe. Lo va a rechazar.
Hay que tener la vista puesta en el cielo. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros entendamos que Jesús también es la razón por la cual somos salvos. Jesús es la razón por la cual somos salvos. ¿Quién es Jesús? La razón por la cual nosotros somos salvos. Versículo 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué pasó, hermano? Parece que nos perdimos una parte de la historia. No, yo decido, no, yo le quiero entregar mi vida a Jesús, no hubo llanto, no hubo grito, no hubo nada de eso. Nos encontramos simplemente con un hombre que escucha el Evangelio y que al escucharlo y entenderlo dice: y entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí es donde vuelvo e insisto, no tenemos una prueba tangible de la fe que se nos ha enseñado. Lo que tiene que decidir, tú tienes que escucharte y confiesa. Pero si está pidiendo bautismo, ¿qué está diciendo? Que entendió el problema, ¿o no? Entendió el problema. Y esa es la obra maravillosa de Dios, porque Jesús es el único que salva. ¿Quién es Jesús? La razón por la cual somos salvos. Y Felipe lo entendía, porque Felipe no se queda solamente: no, este loco quiere que lo bautice, voy a irme con cuidado. Claro que sí, porque tenemos que ser cuidadosos. Pero el versículo 37 dice que Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Lo confronta. Si crees de todo corazón, bien puedes. Pero hay una respuesta de este eunuco que a nosotros nos tiene que dejar helado. ¿Por qué? Porque el eunuco no pregunta: ¿y en qué tengo que creer? Porque el eunuco no dice: ya, pero ¿qué cosa es la que tú me estás diciendo que yo tengo que creer? Estaban en tal sintonía, el tipo entendió todo el Evangelio, que ni siquiera le tuvo que preguntar qué es lo que yo debo creer para ser salvo. Él simplemente dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Corta. Simple. En donde los papeles del emisor principal, que es Dios, del emisor secundario, de los instrumentos que somos nosotros, y los receptores, en este caso el etíope, se conjugan en algo que se llama conversión. Inicio de este proceso de transformación. Un hombre convencido por el Espíritu Santo, en donde no sabemos qué palabra usó Felipe. Solamente sabemos que el texto dice que Felipe partió desde la duda que tenía este hombre. El Antiguo Testamento, importante entenderlo, el Antiguo Testamento todo nos habla de Cristo, completo, desde Génesis hasta que se parte ahí en Mateo y luego hasta el final. Solamente que empezamos a mirar hacia atrás después. Y el hombre dice: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Maravilloso. ¿Cómo Dios obró en nuestros corazones, hermanos? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Cómo el Señor obró en nuestros corazones? Y lo que antes no podíamos comprender, ahora por medio de una obra de Dios, estimula a nuestros corazones a creer, a rendirnos al crucificado. Ahora tiene sentido la historia. Tiene sentido que Jesús haya resucitado. Dejó de ser una historia más, comenzó a ser vida para este etíope. Comenzó a ser vida y vida eterna. Comenzó a ser una oportunidad real y efectiva para abandonar para siempre nuestro estado de condenación, del cual el Evangelio nos cuenta y nos acusa. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Confesión, identificación con Jesús. Pero me quedo con la respuesta del etíope. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Allá hay una verdad encerrada en una frase: que Jesucristo, el Cristo, el que había de venir, no es un hombre solamente, sino que es el Hijo de Dios.
lo que está reconociendo el etíope es que era necesario que Dios hiciera hombre para que él pudiera ser salvo. Sólido. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos hemos encontrado con Jesús? Yo ayer cuando preparaba el bosquejo de este mensaje, lloré caleta de veces, hermano, mientras leía el testimonio de Felipe y el hermano. Porque me asombraba a Dios acercándose. Desde antes, ¿y por qué lo hiciste? Entonces, ¿cuál es la reflexión? Somos capaces de mirar todo lo que Dios hizo para que tú, hermano y hermana, perdido, rechazando la bondad de Dios y su misericordia, Él se acercara a ti. Quizás Dios hizo cosas más maravillosas de las que hizo con Felipe. O quizás algo muy simple. Me tropecé así con un tratado. Oh, Jesús es real y me convertí. O quizás trajo a alguien de otra parte del mundo y recorrió y todo y dijo, yo tenía que venir a este lugar porque el Señor me mandó a hablar de ti. Oh, el Señor, ya, bacán, qué bueno. Súper bueno. ¿Es mayor la experiencia del otro? No, es igual. Porque hay un solo fin. Salvación y vida eterna. Y el etíope es salvado. Qué potente, hermano, de verdad. Entonces yo le invito, hermano, a que nosotros en nuestro corazón sean compungidos por la verdad de Dios. Los niños sean compungidos por la verdad de Dios. Vean su realidad y se den cuenta lo que Dios hizo para que nosotros pudiéramos conocerle. No solo matar a su hijo, sino dejar su lugar de gloria para dirigirnos unas palabras. ¿Qué tiene que estar el Creador soberano acercándose a sus criaturas que le rechazaron? Insisto, esto es algo que solamente a quienes Dios ilumine el corazón lo pueden entender. Yo sé que hay muchas otras cosas que llenan nuestro corazón. Yo lo tengo esto, está bien. Pero esta es una verdad que es innegable, hermano. El mundo se está yendo al hoyo y no ahora, sino desde siempre. Si no seamos tan escatológicos, no, ahora se acaba, hermano. En todas las edades siempre se han acabado las cosas. Siempre. No hay persona en esta tierra que se muera sin pensar que ya se va a acabar el mundo. Desde que Adán pecó en el Edén. Se lo aseguro. No hay persona que se vaya de este mundo sin pensar, no, estos son los tiempos. Siempre hay problemas, siempre hay dificultades, siempre hay terremotos, siempre hay catástrofes. Sin duda estamos más cerca. Pero el llamado a los cristianos es a vivir en todas las edades pensando que Jesús ya viene. Porque no debemos desestimar que la venida de Cristo es pronto. Pero tampoco debemos sentirnos en la chupada del mate, no, es que ahora viene, es que antes no. No, siempre estuvo esa expectación, siempre. Jesús, y concluyo con esto, queridos hermanos, Jesús es el único puente que existe entre la condenación eterna y la vida eterna. Y aunque en la práctica pareciera ser que comenzó a construirse desde nuestro lugar, el Evangelio de Jesucristo nos revela que no existen los materiales ni la mano de obra para construir un puente que recorriera el inmenso abismo que existe entre el Dios Santo y el rebelde pecador. Desde nuestra vereda, desde nuestra punta, César, párate ahí, por favor. Desde nuestra vereda hacia donde está Dios, no hay materiales en este espacio, ni voluntad, ni ganas para comenzar a construir un puente hacia el otro lado. ¿Se entiende, cierto? No hay voluntad, no hay materiales, no hay mano de obra, no hay incentivo en el corazón, no existe. Por esto, cuando nosotros oímos relatos como el del encuentro providencial y milagroso entre Felipe y el etíope, comprobamos el inmenso amor de Dios en Jesucristo. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra de Dios y le da sentido a toda la historia de Dios. Nos llama. Solo por gracia nos abre los ojos y logramos entender nuestra necesidad. Y cuando estamos a punto de desesperar porque comprendemos nuestra necesidad, el Evangelio de Jesús, y solo el Evangelio de Jesús brilla con fuerza en nuestros corazones. Y entendemos lo siguiente. Entendemos que el Dios Todopoderoso tiene la suficiente fuerza, poder y voluntad para construir un puente desde su santa y eterna morada hasta nuestro oscuro y sucio lugar de perdición.
Y por esto, Él lo construyó. Entonces, párate de nuevo y haces. Por favor. Para que no suene tan tirano. Entonces lo que pasa es que es Dios el que desde su lugar, en este inmenso abismo, decide voluntariamente, por su afecto de su corazón, porque tiene los materiales, la fuerza, el poder para construir un puente hacia nosotros. Y quiero atreverme a decir lo siguiente: no hacia el mundo, sino hacia usted. Específicamente hacia usted. Porque no es un puente general, ya ahora pasen. Es una relación personal. Y eso lo hace más potente aún. No es que Él construyó, ya, los que quieran pasar, pásenlo. No, Él directo. ¿Por qué? ¿Por qué usted sí y por qué otro no? No sé. No sé. Pero Dios lo quiso así. Y mi esperanza es cuando esté siempre frente a Él, yo voy a entender que todo era para la gloria de Dios. Ahora no comeré caldo de cabeza. No comeremos caldo de cabeza con eso. Confío que las decisiones y los decretos de mi Dios son santas y perfectas. La resurrección del Salvador nos conduce a caminar seguros, tomados y empujados por su Espíritu hacia un lugar donde nosotros no merecíamos estar. El testimonio de Cristo resucitado afirma nuestros pasos. Al saber que el puente está hecho de la carne y la sangre de nuestro Salvador, que no solo nos llamó, sino también nos acompaña. Y también es el que nos espera al otro lado. Entonces ustedes saben que para construir un puente hay que tener materiales. No se construye del aire. Y usted dirá que habrá tenido ahí en la eternidad, en la no materia, Dios, hermanos. La carne y la sangre de Jesucristo son los materiales que Dios ocupó para construir un puente hacia ti. Jesús resucitó. ¿Para qué? Cristo vive y Él no está muerto. Y el puente hacia Dios no se va a caer. Porque no está mal hecho. Pero no solo porque no está mal hecho. ¿Por qué más no se va a caer? ¿Por qué? Vamos, que nazca del corazón. ¿Por qué no se va a caer el puente? ¿Porque lo construyó Dios? ¿Qué más? Porque los materiales son Dios mismo. Amén, aleluya. La carne y la sangre del Hijo de Dios. La carne y la sangre del Hijo de Dios. ¿Se imagina un padre lacerando a su hijo? Metiéndole ahí en una máquina de esta clase de carne. Y agarrando así, ¿me escucha, cierto? Amén, sí. Y haciendo los ladrillos. Ya, eso es. Así de descarnado, sí. Jesús murió en la cruz. Desangrado, lacerado. Peor de lo que hizo Mel Gibson en La Pasión de Cristo. Peor. Clavado. Las espinas, usted sabe que las espinas no era una corona así como lo ven en las películas. Las espinas tenían aproximadamente, algunos dicen que 30 centímetros, creo que es mucho. Pero eran así. Y las espinas no estaban así rozando, se enterraron en las sienes de Jesús. ¿Ah? Eso hay que sacarnos la caricatura que vemos todos los años en la televisión. Se enterraron en las sienes de Jesús. Su costado fue atravesado, su cuerpo lacerado. Cristo. Amén, así es. Y nada más. Y esa es nuestra historia, pues, mi hermano. Y así como en la historia del etíope vemos a un Dios salvador, así también nosotros lo podemos ver en la nuestra, con la misma intensidad. Entonces yo le pregunto y le invito a que se ponga de pie. ¿Sabe usted quién es Jesús? ¿Sabe usted quién es Jesús? Podría responderle, podría decir con fuerza: Jesús es la razón por la cual Dios se movió a buscarme. Jesús es la razón por la cual yo hoy día puedo ver y oír a Dios y conocer mi necesidad. Jesús es la razón por la cual yo soy salvo. Ese es Jesús. Ese es mi Salvador. Ese es mi Señor. Y no hay otro.
Y son verdades que el único que puede apretar el corazón es el Espíritu Santo, moviéndose en nuestra vida, obrando porque Él está en nuestro corazón. Esta verdad usted la necesita saber, recordar. Pastor, yo ya soy salvo, ya, no se preocupe, todos los días debe recordarla. Amén. Cada día de su vida. Amén. Cada día de su vida golpea el corazón. No espera que llegue Semana Santa. No espera que llegue Domingo de Resurrección, Viernes Santo y todos los santos que lleguen. No espere. Ni la Navidad para ver al niño Jesús. Pucha, Jesús era tan chiquitito y creció para puro morir. No, no espere. No espere. Levántese y glorifica a Dios cada día. Recuerde que hay un puente construido desde la eternidad a nuestra sociedad, no desde nuestra sociedad a la eternidad. Jesús lo hizo. Amén. Él lo hace posible. Dios viene. Él lo hace. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos compartir tu evangelio, este evangelio puro, este evangelio santo, este evangelio poderoso.